de patología. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Ricardo, y aquí te dejamos con los chicos. Son de primero y hay un desbalagado o dos de tercero. Ok. Qué amable, doctora. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la oportunidad. Es un honor estar en su cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual tuve la oportunidad de pasar por ahí en la formación y de recordar también hace tanto tiempo que usted me dio la oportunidad de poder dar clases ahí. Una experiencia muy grata, muy enriquecedora. Y bueno, compartir un poquito lo que hemos hecho a través del tiempo con estos casos, en los cuales obviamente también son casos reforzados con apoyo, comentarios como los suyos en algunos que vamos a ver y mencionar. Entonces, gracias por la oportunidad y para los que están conectándose, cualquier duda sobre la marcha la pueden realizar también. Estamos para poder de alguna manera aclarar sus dudas y que quieran ahondar y opinar también sobre los casos con toda confianza para que puedan hacerlo. Muy bien. Mi nombre es Ricardo Martínez Pedraza, soy de la ciudad de Monterrey. Actualmente estamos como maestros en la Universidad Autónoma de Nuevo León en los posgrados y pues darles un saludo desde el norte del país. Yo espero que quienes no lo conocen tengan la oportunidad de estar por acá algún día. Vamos a empezar entonces con esta sesión de casos clínicos de patología oral y maxilofacial. A ver, le estoy... A ver, a ver, ahí está ya. Muy bien. Es el caso número uno. Es un paciente masculino, 35 años, con lesiones blancas en encías, pseudomembranosas y queratóxicas de 2 meses de evolución. El paciente tuvo COVID. Ahora es muy importante en la historia clínica preguntar si el paciente ha tenido COVID porque ya se reportan secuelas en cavidad oral y en glándulas salivales y también en cuestiones de la vascularidad de los huesos porque hemos tenido reportes en literatura de afecciones muy importantes por secuelas del COVID. Entonces, siempre es importante preguntar de alguna u otra manera si estuvo pues, con COVID, si tuvo COVID, si ha sido reinfectado de COVID, si está vacunado y cómo fue el cuadro clínico que tuvo de COVID. Entonces, el paciente tuvo un cuadro sintomático leve en casa, pero tuvo COVID. Y se le indica colutorios de clorexidina y se evalúa las 3 semanas teniendo lesiones residuales. Es un caso que vimos en el Departamento de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila en Torreón. Y este es el caso. Entonces, cuando vemos nosotros lesiones blancas o placas blancas, todo es cándida. Piensan que todo es cándida. Primero tenemos que interrogar desde cuándo lo tiene, en su estado general, si tiene alguna susceptibilidad para una afección como la cándida y ver si se desprende y se queda una zona enrojecida, etcétera. Entonces, hemos visto muchos casos de lesiones blancas, inclusive de lesiones agresivas, que nos lo refieren como cándida y no es cándida. La cándida tiene sus características, tiene sus antecedentes, entonces es bien importante que podamos diferenciarlo. Como lesión blanca, uno de los diagnósticos que nos dieron era la candidiasis membranosa, pero no se retiraba al raspado. Entonces, eh, tratan de hacer presión a ver si acaso se desprendía con más presión, pero no. Pero se dio el tratamiento con la clorexidina y esto fue lo que pasó después y vean, casi desaparecen totalmente, pero vean estas lesiones residuales. Vean estas lesiones residuales, observen aquí, observen acá, que de hecho hemos visto casos de pacientes con tratamiento de ortodoncia donde el alimento se les pega por no tener una higiene adecuada y tienen imagen similar y se batalla para desprender. Entonces, viendo las lesiones residuales, el clínico optó por hacer una biopsia y de una zona representativa en esta parte. Entonces, ¿por qué? Porque entre los diagnósticos que teníamos al tener una lesión residual, queríamos ver, bueno, por cuál fue la causa, qué es lo que hizo que cambiara, que desapareciera un poco, pero no totalmente, y el paciente, fuera de lo que relató, no tenía alguna otra situación. Entonces, toman la biopsia y aquí vemos el, el instrumento para medir el tamaño de la lesión. Vean la queratosis hasta dónde va. Eso es una hiperkeratosis.
una lesión queratóxica y que puede tener a nivel histológico eh, muchas interpretaciones también. Entonces, se toma la muestra, nos la envía y aquí está la histología. Nosotros vemos el fragmento de tejido en menor aumento. Observen aquí lo que es el fragmento de mucosa, el epitelio de superficie, el tejido conectivo, pero llama la atención estos vasos grandes llenos de sangre coagulada, o sea, con un trombo, y vemos las células inflamatorias en la periferia. Entonces, si clínicamente yo tengo una lesión blanca, espero que el epitelio esté completamente engrosado y hiperkeratorizado, como lo estuvo. Pero llamó la atención la presencia de esos vasos grandes con ese trombo formado ahí y el enfrentamiento inflamatorio perivascular y también subepitelial. Entonces, nosotros sospechando ya de una posibilidad diagnóstica por el cuadro del COVID, porque estaba en ese momento todo lo del COVID, que las lesiones estaban relacionadas o no, si eran parte o no de. Entonces, viendo los hallazgos citológicos reportados en la literatura en ese momento, nosotros hicimos inmuno, pedí apoyo y nos hicieron inmuno pensando en una lesión originada por el virus del SARS-CoV-2 o del COVID. Entonces, vean la histología, hay células vaculadas parecidas a coilocitos, tenemos un infiltrado inflamatorio subepitelial y algunos pequeños vasos sanguíneos aquí. Entonces, se hace la proteína Spike, la inmunohistoquímica de SARS-CoV-2, y salió positivo en algunas células epiteliales, en algunas inflamatorias y a nivel también perivascular. Entonces, mencionaba el doctor que me apoyó con la inmunohistoquímica que en el caso de las afecciones pulmonares, de las muestras que tenían, pues era encontrar gran cantidad de la presencia del virus. Pero en mucosa, a pesar de que era una lesión asociada, no tenía gran cantidad en la muestra de positividad para el virus, pero se encontró presente. Entonces, venía la discusión de si es una lesión, era una lesión asociada por el cuadro clínico de afectación del COVID o que era una lesión originada por el virus del COVID. Entonces se reportó que podía haber lesiones residuales hasta 40, 45 días donde el virus podía estar presente, inclusive pruebas serológicas donde ya no estaba activo, pero estaba presente. Entonces, si empezamos a investigar y empezamos a ver que entre las lesiones asociadas a COVID, originadas por el COVID, manifestadas en su cuadro clínico, podrían ser desde lesiones ulceradas, lesiones vesiculosas o lesiones queratóxicas. Entonces, ahora pongo mucha atención cuando veo lesiones similares y pregunto si hubo una relación o no por COVID. Pero si los cambios histológicos me ayudan a un poquito a dilucidar que están relacionados a afectación por COVID, buscamos la manera de poder corroborarlo con inmuno. Pero también es importante mencionar que estas lesiones curan solas, estuvieron como un cuadro asociado, repito, en este caso originado por el SARS-CoV-2, que alguna gente estará de acuerdo, otros no, pero sí está reportado en la literatura que hay lesiones asociadas por el virus del COVID. Bien. Este fue entonces un caso que nos dejó mucha experiencia. Este otro caso, que también ahí el DAPE nos apoyó, paciente de 20 años, estábamos en el posgrado, estábamos hablando de la clase de pato, nos avisa de un caso, nos lo mandan. Un joven de 20 años con lesiones queratóxicas en bordes laterales de lengua y lesiones queratóxicas y eritematosas en mucosa del cabello, un mes de evolución. Lo único que relataba el paciente es que le ardía. Bien. Y estas son las imágenes. Vean los bordes laterales con esos pliegues blancos de pasta, de aspecto verrucoso, que yo me preocupé cuando los vi. Y dije, ah, caray, esto me recuerda a muchas lesiones, entre ellas una muy importante que puede estar asociada a un cuadro de inmunosupresión. Entonces, habría que descartar una leucoplasia verrucosa, o vellosa, una leucoplasia verrucosa proliferativa, una candidiasis hiperplásica, una simple hiperkeratosis, a lo mejor cambios asociados al leucodema, etcétera. Pero también llamaba la atención que tenía estas lesiones en la mucosa del carrillo. Observen aquí eritematosas y las placas queratóxicas también combinadas. El paciente tenía muy buena higiene, fumaba esporádicamente. Entonces, pues viene el interrogatorio, alguna enfermedad sistémica, algún tratamiento, algún medicamento, etcétera, 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 etcétera.
Pues nada, bueno, pues determinamos hacer una biopsia donde en el borde lateral de la lengua y ahorita les voy a mostrar la histología. Eh, lo que encontramos es un epitelio hiperplásico en su totalidad. Encontramos esta gran capa de queratina y encontramos algunas bacterias, el tejido conectivo subyacente sin cambios y parte de músculo. Si alguien quiere hacer un comentario con toda confianza y si alguien quiere opinar sobre una posibilidad diagnóstica también, nos ayuda mucho que nos den su opinión. Entonces, ya con estos hallazgos histológicos, pues no tengo una entidad como tal. Hay hiperkeratosis, sí. Hay hiperplasia epitelial, sí. Alguna participación viral en la lesión, no. Eh, leucoedema, hay edema, pues no. Entonces, comparto el caso con mi maestra al DAPE, se lo envío y le digo, doctor, tengo esta imagen clínica, tengo esta imagen histológica. Entonces me dice, mira Ricardo, y me envía este caso. Y luego, caray, sí se parece, miren el borde lateral, miren la mucosa del carrillo, las zonas queratóxicas. Y me dice, hácele una pregunta. Y si yo supiera esto cuando vimos al paciente, no hubiera hecho la biopsia. Por eso es que aprendemos continuamente compartiendo los casos con la opinión de nuestros maestros. Y me dice, mira, dice, hazle una pregunta. Y le hago una pregunta y esta era la pregunta. Me dijo, pregúntale si mastica chicles de canela. Y le pregunto y me dice que sí y me envía la foto de estos paquetes de chicles de canela que compran en Estados Unidos. Entonces dice, es un caso de doctor Calma donde está asociado al uso de la canela. Entonces le dije que los dejara de usar y miren, a los 15 días ya no tenía nada. Entonces, como en el otro caso, es importante hacer un interrogatorio y los antecedentes para saber a qué puede estar relacionado. Entonces, si hubiera sabido esto, no lo hago biopsia y lo tengo en observación. En mi experiencia no había visto un caso parecido, entonces por eso es que compartimos los casos para tener opiniones y tuvo mejoría. ¿Y cuál fue la recomendación? Pues que ya no masticara chicles de canela. Hay canela buena, que la canela buena gourmet es cara, y hay canela barata, la que nos ponen siempre en el arroz con leche o en el café, pero puede tener esos efectos de causar estas lesiones como reacciones de hipersensibilidad o simplemente una reacción al componente que tiene cuando entra en contacto con la mucosa. Después de esto, ahora cada vez que veía algo similar, pues ya hacía esa pregunta. Entonces tengo una paciente que me dice, doctor, mire, me salió esto. Y dije, bueno, se debe haber mordido, o sea, estaba mordido, tiene aquí una quimosis, vean la zona queratóxica. Y le digo, bueno, se debe haber mordido, o sea, pero yo la veo seguido a ella y eso no lo tenía antes. Entonces le digo, como traía el caso reciente, le digo, de casualidad, ¿mastica chicle seguido? Sí. De casualidad, mastica chicles de canela. Sí, y aquí estamos viendo. A los 15 días, miren, no tiene nada. Esta foto la tomó la paciente y esta foto la tomé yo cuando la revisé. Y luego hace poco una amiga de Estados Unidos también me mandó una foto similar, bilateral. Entonces, como esto. Y la primera pregunta ya no le hice más nada más la primera. ¿Usa chicles de canela? Me dijo, sí, pues, deja de usarlos. Y quedó de enviarme la foto ya a ver si había remitido la lesión. Entonces, a veces la pregunta menos importante para el paciente puede ser muy importante para nosotros, para encaminar una posibilidad diagnóstica clínica o una hipótesis diagnóstica. Repito, pero aquí lo importante fue lo que aprendí. Si yo supiera hubiera en ese momento que la canela causa esto, lo dejo en observación y vemos la evolución. Entonces, pues sí hicimos la biopsia, aprendimos de la biopsia, pero sí es importante preguntar cuando tengamos duda y compartir el conocimiento para poder llegar a tener un mejor diagnóstico de nuestros pacientes. Este caso, también un caso interesante, un hombre de 47 años, acude porque tiene una resina fracturada en maxilar superior. Al observarlo, yo detecto una lesión en el paladar, una lesión circular y tematosa en el paladar blando. Él no sabía que tenía esa lesión y por lo tanto no se determina la evolución.
Y esto es lo que encontramos. Vean el paladar duro, el paladar blando, vean aquí la fractura de la resina y todo esto en paladar blando es por las glandulitas salivales que están ahí y vean la lesión eritematosa en el mero centro y aquí está el rafe palatino, el paladar duro termina, las fobias palatinas o fobias palatinas y empieza el paladar blando y aquí está marcado esto. Entonces, pues, empieza un interrogatorio para saber qué pudo haber pasado. Esto que vemos aquí puede ser muchas, pero muchas cosas. Entonces, empiezo a interrogarlo. ¿Algún trauma? ¿Se lastimó con algo? ¿Se quemó con algo? ¿Alimentos muy calientes? Eh, ¿Algo que no había probado antes? ¿Una reacción de hipersensibilidad? ¿Toma algún medicamento? O sea, ¿por qué? Porque hay lesiones similares en piel. Por ejemplo, una lesión similar en piel puede parecer a un granuloma anular, que de hecho se menciona que puede haber lesiones de granuloma anular en boca. Otra lesión, como un eczema en piel, es en piel que se llama anular, pero no lo tenemos en mucosa, pero que pareciera. Entonces empezamos a interrogar, 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 y hubo un momento en que el paciente se molestó. Entonces, pues ya mencionó que había estado expuesto a un hábito, entonces ahorita vamos a ver qué fue eso. Y nosotros lo observamos a la semana y bueno, todavía tenía lesión residual aquí, vean, y a los 15 días ya no tenía nada. Entonces, pues fue un caso interesante. Yo he visto en la clínica solamente dos casos, no dudo que haya más. Pero vean, vamos a ver qué dice este párrafo del libro del Atlas del doctor Jens Pinborg, que la doctora Aldape tuvo la oportunidad de conocer en vida al doctor Pinborg. Y en su apartado de traumas e intoxicaciones menciona equimosis submucosa después de felatio. Ha sido afirmado que las lesiones de la mucosa oral debidas a contacto orogenital son sobre todo causadas por enfermedades venéreas. Las consecuencias físicas de las prácticas orales sexuales raramente son mencionadas, mas en 1928 fue publicado un caso con título de una afección venérea poco común, una púrpura veropalatina por vacío. Entonces ya estamos mencionando aquí dos cosas, trauma y vacío, que llamó la atención por las equimosis palatales como efecto colateral del felatio. La figura muestra, vean aquí la lesión, en una mujer de 34 años de edad que fue enviada con diagnóstico de posible granuloma anular oral. La única queja era la sequedad de la garganta, que pocos días antes había relacionado con la observación de la lesión. Fue encontrado en el paladar blando una lesión bien demarcada, casi circular, con cerca de 3 milímetros de largo y un diámetro de 2 centímetros. La lesión presentaba una ligera elevación y era constituida por eritema, petequias, equimosis. Tanto la lesión como la mucosa circundante presentaban dilatación de vasos sanguíneos. Cuando fue interrogada, la paciente admitió que había tenido una práctica de felatio un día anterior a la aparición de la lesión. Todos los signos regresaron en una semana. Fue sugerido que las lesiones palatales pueden ser una combinación de una acción traumática directa con una presión negativa eh, producida en el punto de contacto en el paladar blando. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Son dos situaciones. Una, el trauma, y dos, el efecto de vacío. El efecto de vacío nosotros llamamos subfilación. El ejemplo más común son las lesiones que se hacen en cuello, que le llamamos chupetones, que se hacen por vacío, es lo que ocurre también en la cavidad oral y son lesiones que pueden verse tanto en el paladar duro como en el paladar blando, pero mucho ojo, no significa que sean exclusivas del felatio, hay lesiones similares que pueden parecer. Entonces, ¿qué conlleva esto? Esto es una afección por el contacto orogenital, por el sexo oral a hombres que desarrolla lesiones en el paladar blando y en el velo, en lo que es el velo paladar y el paladar duro. Pero se pueden parecer a otro tipo de lesiones también, por eso es importante el interrogatorio. Pero ¿qué conlleva el que nosotros hablemos de esto? Primero, identificar una lesión posiblemente asociada o que sea la causa del felatio. Dos, lo que se puede relacionar en cuanto a una infección transmitida, desde gonorrea, desde sífilis, desde virus papiloma humano, desde herpes, desde clamidia, tricomona, etcétera. Entonces,
la cuestión es que esto sí se puede producir cuando se está expuesto a este hábito, pero que nosotros veamos las lesiones no es tan común. Y tuve la oportunidad de ver también en una mujer adulta una lesión donde ella misma al interrogatorio dijo que ella había practicado el felatio. Entonces, tuvimos la oportunidad, vean, la lesión se parece, sí se parece, son casi iguales, pero sí que sean casi iguales no significa que tengan la misma causa, pero aquí hubo un relato de que la lesión eh, estaba asociada a una exposición. Entonces, lo importante aquí es mencionar a qué se exponen durante este tipo de hábito. Y tuvimos la oportunidad de publicar un artículo en el British Medical Journal Case Report sobre eritema asociado a felato en el paladar blando, un hallazgo incidental durante la evaluación dental de rutina. Y mencionamos, teníamos el caso completo con la evolución, pero aquí lo que hay que resaltar es que cuando tengamos lesiones similares, hacer un interrogatorio y de la mejor manera poder establecer una comunicación con el paciente para que nos diga si estuvo expuesto o no a este tipo de situaciones. Este es un caso que presenté en Congreso en Perú, pero con lo que investigué, hay reportes en la literatura de este tipo de lesiones, pero la connotación es a lo que se expone y el hábito por lo cual se asocia esta relación. No sé Ricardo, si tengan algún... Sí, Ricardo, ¿cómo podemos conseguir el artículo? ¿No nos los puedes mandar para compartirlo? sí, lo voy a, por ahí lo tengo en PDF, pero se los comparto igual los demás artículos que pasa. Lo que pasa es que yo no soy tan tecnológico y lo que me comentó del QR, el Ajá. que le sabe eso es Silvino. Yo le voy a Ah, decir que me lo saque del QR y se lo mando para que lo puedan bajar. ok, sale, gracias. Gracias, gracias, doctora. Entonces fue un caso que no son tan comunes verlos publicados, pero tuvimos la experiencia de compartir y también, de hecho, tuvimos en la revisión varios comentarios, que por qué esto, que el otro, o sea, teníamos que simplemente especificar que hubo una situación en que el paciente relata la situación. Muy bien. Otro caso que vimos una lesión pigmentada en paladar, el paciente desconoce la evolución y aquí es importante también lo de los interrogatorios. Eh, la doctora, el clínico que nos envía el caso, menciona que antes la vio a ella y le había puesto una prótesis fija y que no tenía esa lesión. Estos datos no nos los dieron, los antecedentes de artritis reumatoide, ni esta ingesta de medicamentos, no nos lo dieron, nada más nos dieron hasta aquí. Entonces, nosotros vemos el caso y vean, es una lesión en el paladar, pigmentada, extensa. ¿Qué tendría que diagnosticar? Una lesión de origen pigmentario, un nevo muy grande, un melanocantoma, podría pensar en un melanoma, podría pensar tatuaje por amalgama, pero también muy extenso, si tenían amalgamas cuando preparaban los dientes, Otra una mancha cosa, por grafito con el lápiz, pero Ricardo, también sería muy raro. Mande. otra cosa ahí es muy parecida a una que tengo yo y la paciente tenía artritis reumatoide. Ajá, bueno, a eso voy, doctora, a Ah, eso vamos, ahí vamos para allá. Pero aquí lo que comento es, si yo hubiera tenido esos datos, hubiera tenido una conducta. Cuando nos mandan el caso, no dieron más datos y preguntaban, oye, esto es, nada, nada. Entonces, yo indiqué una biopsia, lo mandaron con su maxilo, tomó la biopsia, ese es el fragmento que nos envían, y aquí está, bueno, esta foto ya la tomé, son de quien tomaba antes con otra cámara, pero vemos estas zonas aparentemente de pigmento, pero unas que están en relación a los vasos sanguíneos y perivascular. Entonces, el caso lo llevo a Brasil, lo muestro allá con Bruno, con Osley, y son las imágenes que me envían. Hicieron una decoloración para ver qué quedaba y vean si hay restos de melanina, pero hay un material que no es melanina. Se hizo Fontana Amazon también y se encontró algunos positivos, algunas partes de melanina, pero ya cuando nosotros mencionamos, bueno, no es una lesión pigmentaria, no es por grafito, no es por amalgama, o sea, hay un material que está causando esa zona pigmentada. Entonces, la paciente, pues, ¿qué estaba haciendo? Estaba tomando el Plaquenil, la cloroquina, y ella había negado la ingesta de medicamentos, pero cuando ya dijo que tenía artritis reumatoide, dijo que estaba tomando este medicamento. Este medicamento lo utilizan para la malaria y lo utilizan como inmunomodulador también en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Entonces, ya con esto, nosotros compartimos el caso y fue una hiperpigmentación de paladar
duro inducida por la terapia con cloroquina. No sé si ese caso fue igual, doctora, también por ese medicamento. Sí, exactamente igual. Es un caso que tuvimos con Alberto Ramírez de Chetumal. Y hay un artículo muy bonito, ahorita estoy platicando con la residente, que hay un artículo muy bonito en la Triple O que se llama Palatal Pigmentation, ahorita se los voy a buscar, porque es en el que me Ajá. basé para hacer el diagnóstico y viene el conflicto de los medicamentos que pueden causar esta pigmentación. Entonces, aquí muchos de los casos les toman biopsias sin tener una muy buena historia clínica, ¿no? Y como Es lo que hay histopatología te vuelves loco porque no tienes la historia clínica completa, ¿no? claro, entonces yo por eso ahora les digo, pregunten esto, y doctora, usted lo va a de ver cuando le manden un caso por WhatsApp, muchos nada más ponen qué es, pues necesito saber datos, entonces preguntamos muchos datos, a veces nos los dan, a veces no, pero en serio, la correlación clínico-patológica es muy importante para poder también ayudar a tener un mejor diagnóstico histopatológico. Entonces publicamos el caso con Bruno y con gente de Brasil, con Edgar y Nelson de aquí de Montemorelos y de Monterrey, con la revisión de otros casos en los cuales había pigmentación de paladar con cloroquina. Pero tengo un caso también de una paciente que tuvo osteonecrosis por bifosfonatos, la tratamos de eso, pero ella tenía pigmentada la piel y el lecho unguial. Entonces la cloroquina puede pigmentar la base de las uñas y la piel. Entonces otro dato importante que se puede ver en estos pacientes. Y el primer caso que vi fue una paciente que vivió en África y le dio malaria y traía la lesión en el paladar. Pero en ese rato no tuvimos la precaución de tomarle foto, traía la lesión por la cloroquina que le daban. Entonces, la experiencia que tenemos con nuestros casos, pregunten y vuelvan a preguntar. Otro caso que vimos en Montemorelos, que este lo vio Raúl, doctora, lo operó, una biopsia previa de diagnóstico de queratoquiste, se enucleó conservadoramente, se dejaron los dientes, que es otra discusión, que si se quitan, que si endodoncia, etcétera, yo no estoy de acuerdo, pero es de la mejor manera en que se pueda conservarlos, y se eliminó, miren la lesión tan extensa, pero iba un seguimiento muy bueno, pero al año y medio volvió y volvió en esta parte. Todo esto es área cicatrizal, pero volvió en esta parte. Entonces vean cómo los dientes seguían ahí. Y es importante mencionar que en estas lesiones, que fue un queratoquiste odontogénico, eh, no es necesario retirar los dientes ni hacer endodoncia. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada que ver con la recurrencia de la lesión. La fisiopatología de esta lesión tiene otras situaciones que hace que pueda recurrir, sobre todo por los quistes satélites, pero fue una lesión que en su imagen radiológica puede parecer cualquier otra cosa. Aquí vienen muchos diagnósticos, desde queratoquista, meloblastoma, mixoma, lesión central de células gigantes, quiste óseo neurismático, etcétera. Pero la histología es la que nos da el diagnóstico. Aquí vemos la histología del queratoquiste. Se operó completamente, se nucleó, pero recurrió al año y medio. Entonces, con la observación que tuvimos, pudimos publicar también un artículo sobre la recurrencia de un queratoquiste muy grande en un seguimiento radiológico de un año y medio. Y aquí es donde cuestionamos cuánto tiempo yo tengo que seguir al paciente para que no tenga la recurrencia o descartar el inicio de una recurrencia para poder operar y ser también más conservadores y detener este tipo de lesiones. Bien, este otro caso, una paciente de 40 años con lesiones rojizas en encía marginal e insertada vestibular, me los comparte un amigo Perio, lingual de maxilar superior e inferior derecho. Tenía 6 meses de evolución tratada nada más con pura primera fase, puro profilaxis y de tartrajes. Y tenía 3 meses que le habían dicho que era líquen plano sin biopsia. Bueno, la estaban tratando como líquen plano. Y si ustedes observan, puede parecer una gingivitis, porque se lastimó con el cepillo, porque no se cepilló 2 días, por acúmulo de placa, etcétera. Pero vean esto, que puede pasar desapercibido. Si nosotros vemos esto y es generalizado, bueno, y es mujer adulta, podemos pensar una gingivitis escamativa, que puede estar asociada a un líquen plano pemphigoide, pero tengo que hacer una biopsia. Y aquí nos hizo biopsia, solamente una apreciación clínica, la mantuvieron así, no se quitan las lesiones, va a dar con el periodoncista la había conocido, y yo hablo con el periodoncista y le digo, te sugiero biopsia de esta zona, porque vean, aquí hay un pequeño crecimiento, no nada más está edematizado, aquí está edematizado, eritematoso, y vean acá.
Y te dice, biopsia de aquí y biopsia de acá. ¿Y saben qué fue eso? Maligno. Aquí está el carcinoma epidermoide, la histopatología de un carcinoma epidermoide en esta zona y ya lo tenía acá también. Entonces la patología ni es siempre ni es nunca. Dice mi maestro Elías Romero, más vale pecar de exagerados que de imprudentes y hagan una biopsia. En este caso está indicado una biopsia. Entonces, ayuda mucho a tener un valor pronóstico también en el momento en que se hace un diagnóstico, por ejemplo, de este tipo de lesiones. Entonces, desde ya tenía 6 meses, a lo mejor los 6 meses hubiera marcado la pauta o a lo mejor todavía no se mostraba la lesión como tal, pero ahorita estas lesiones que pueden pasar desapercibidas fueron carcinomas, epidermoides bien diferenciados, y a la paciente le iban a hacer una endomandibulectomía, vaciar el cuello, radioterapia y quimioterapia nada más por estas lesiones pequeñas. Bien, ya no supimos qué pasó con la paciente. Este otro caso, paciente de 65 años con una lesión nodular blanda granular en la encía sintomática, que el doctor la vio y la quitó y la envió. Siempre que vean un crecimiento de encía, tomen una radiografía periapical de la zona panorámica para descartar que sea una lesión periférica o una lesión periférica que viene de una lesión central. Y vean, la lesión se ve pequeñita, vean el tamaño en relación al diente. Aquí hay una hipoplasia del esmalte, observen. Y el doctor, esto es una base amplia, el doctor la quitó, miren el aspecto desde esta vista, y la manda como granuloma piógeno. Y entonces, esta es la radiografía. No tengo la imagen histológica, pero ¿saben qué fue eso? Un carcinoma mucoepidermoide de grado intermedio. Preocupante, porque parecería una lesión que no tendría un significado clínico más importante. Entonces, cuando yo voy a esto y le pido la radiografía, ya había destrucción del hueso, ya estos dientes parece que no tienen ya nada de hueso como diente flotante, y cuando vean dientes flotantes, sí preocúpense, porque hay que descartar otro tipo de lesiones agresivas. Entonces, habría que descartar también una metástasis, pero son casos que después ya no sabemos, damos el diagnóstico, pedimos inmunos, ya no sabemos qué pasó y ya no supimos qué pasó en este caso, pero vean que la lesión puede pasar desapercibida como otro tipo de lesiones. Este caso, otro paciente masculino con lesión blanda en encía y lingual, que lo mandaron como un granuloma piógeno, es un caso que me tocó revisar y hacer otras inmunos. Entonces, lo vio un periodoncista, lo manda a patología y le dan un diagnóstico. En base a ese diagnóstico hacen todas estas inmunos. Entonces, yo veo la laminilla y yo también hago un diagnóstico, pero también solicité estas inmunos. Entonces, la histología que vemos es esta. Bueno, la clínica es esta. Vean el aumento de volumen, que parecería como un granuloma piógeno. Vean cómo está hacia lingual y es fácil estirparlo y ya había afectación ósea. Miren cómo se perdió el hueso, cómo está aquí la pérdida de hueso importante. Entonces vemos las laminillas, es el epitelio, es el tejido conectivo con las células neoplásicas y en lo que yo alcanzo a ver, estas células en un aspecto, en un lado fusiforme, en otras grandes de aspecto plasmocitoide con núcleo hipercromático, otras muy pleomórficas, pero veo apenas, aquí no siento, pero como si hubiera algo de melanina, apenas algo de melanina. Pero esto era más común en la periferia que en el centro. Entonces digo, bueno, vamos a hacerle un HMB45, un P40 y lo hicimos, y esto fue lo que encontramos. Pero cuando hicieron estas inmunos, eh, la lesión fue inicialmente diagnosticada como una neoplasia maligna. Se hicieron las inmunos y en las inmunos mencionaron que iba a ser de origen epitelial, un carcinoma, pero no mencionaron más, porque se hizo el KI67, el antígeno embrionario 1,3, CD20, CD3. Y nosotros, en base a la apreciación que tuvimos con la revisión de laminillas, hicimos HMB45 y P40 y resultó positivo. Esto es un melanoma amelanótico y acabo de tener otro caso que acabamos de pedir las inmunos también. Entonces, hay melanomas que no tienen melanina y esos son más difíciles porque esta lesión que parecía un reloma piógeno, pues resultó esto. ¿Y qué he aprendido con el tiempo? Que lesiones con esta imagen clínica que pueden parecer reloma piógeno, un reloma periférico son las gigantes un fibroma osificante periférico, pueden resultar sarcomas, como estos sarcomas, como linfomas, o pueden resultar
melanomas. Entonces es importante el análisis histopatológico concienzudo de este tipo de lesiones. Este caso que nos comparte también un amigo periodoncista, una mujer de 84 años con lesiones blandas en encía vestibular en el área posterior ulceradas y tenían un mes de evolución. La paciente no le dolía, había ocasionalmente un sangrado al cepillarse. Ella toma bifosfonatos, también pongan atención ahora con estos medicamentos, y ella tiene un antecedente de mieloma múltiple. Entonces, ya cuando me dan el antecedente y cuando yo veo estas lesiones, yo ya tengo mi percepción diagnóstica. Y le dije al doctor solamente que tomara un fragmento, una biopsia incisional de uno y de otro, que no las quitara completa, porque tenemos una percepción diagnóstica. ¿Qué puede parecer esto? Un granuloma piógeno, un granuloma periférico de células gigantes, un fibroma suplicante periférico, un fibroma oncogenético periférico, puede ser un linfoma, o sea, un sarcoma, puede ser un osteosarcoma, un condrosarcoma, puede ser una lesión maligna de células plasmáticas, y en este caso, como tiene el antecedente de mieloma múltiple, tenemos la histología y aquí está, una neoplasia maligna de células plasmáticas. Era no solamente nada más corroborar que era parte de la enfermedad que ella tiene, que es el mieloma múltiple, y que estas lesiones eran diseminación de la enfermedad hacia boca. Ya hay reportes en literatura que los pacientes que tienen mieloma múltiple pueden tener una lesión previa radiolúcida donde tenemos el plasmocitoma a nivel central en mandíbula. Entonces, si yo tengo paciente diagnosticado con mieloma múltiple, estoy obligado a pedir estudios imagenológicos de maxilares y obviamente el examen clínico para descartar que haya una lesión potencial en desarrollo de diseminación de esta enfermedad. Esto ya es parte de la enfermedad. Entonces, el paciente ya tiene diseminada la lesión. Entonces, con este diagnóstico se vio al oncólogo y el oncólogo determinó de momento emplear otra vez una terapia de quimioterapia. Pero el mieloma múltiple ya está en todo el organismo. Pero vean que la boca también es un espacio donde se pueden manifestar este tipo de lesiones, algunas metastásicas, otras diseminadas, de patologías como en este caso del mieloma múltiple. Y tuvimos la oportunidad de participar en un estudio colaborativo multiinstitucional con amigos de Brasil, con amigos de otros países, donde el doctor Felipe Paiva Fonseca tuvo a bien invitarme, y se hizo sobre el mieloma múltiple y mieloma de células plasmáticas que afectan los maxilares. Entonces, resultó un artículo interesante porque vemos la epidemiología, vemos la histopatología y obviamente también todos los apoyos diagnósticos que hay para tener un mejor diagnóstico de estos casos. Este caso, una paciente de 68 años con un agrandamiento gingival superior e inferior en anteriores, también lo comparte en periodoncista, había sangrados, dolor, 2 meses de evolución, pero yo no sé por qué se esperó tanto a presentar esto. Observen. Entonces, cuando lo veo, se ve muy aparatoso. Y obviamente había que tomar una biopsia, las lesiones tienen más de 2 meses, pero hay que hacer un interrogatorio. Si tomaba medicamentos para descartar hiperplasias gingivales generalizadas, por nifedipina, por ciclosporinas o por Dilantin, el que dan para las convulsiones, o descartar otro tipo de lesiones también. Entonces, vean los crecimientos, factores hormonales, hemos visto gentes jóvenes con afecciones similares por factores hormonales también, y vean la encía lingual, la mucosa del paladar, pero a mí me llamaba mucho la atención esta lesión. Y que para mí, si la lesión hubiera estado sola, pensaría en una situación, pero estaba relacionada a los demás. El aspecto nodular, una base aparentemente pediculada, el color violáceo, rojo violáceo. Entonces, bueno, esto puede ser un Kaposi, esto puede ser un linfoma, esto puede ser un melanoma, pero ¿qué es esto? Entonces, pedimos los preparatorios para que tomaran la biopsia, una persona adulta, y se hace la biopsia y a los 2 días se espera la biopsia, se hacen los preparatorios para poder hacer la biopsia y a los 2 días me habla la doctora, ¿sabes qué? La paciente le diagnosticaron leucemia. Estos son manifestaciones de leucemia. Puede haber agrandamientos por infiltrados leucémicos en el tejido gingival o puede haber otras manifestaciones, pero esto fue diagnosticado gracias a un examen de laboratorio, donde todos los recuentos celulares estaban alterados. Entonces se hace después una aspirada de médula ósea para corroborar el diagnóstico, pero esas son manifestaciones de leucemia. Entonces es bien importante interrogar, hacer unos estudios previos laboratoriales o tomar la biopsia. Pero ya con el laboratorio pues ya no fue necesario tomar biopsia, envió al hemato-oncólogo.
Otro caso, paciente masculino, 33 años con sangrado intermitente, después de que hicieron unas cirugías de terceros molares que no fueron complicadas, Ricardo, tuvo un sangrado intermitente. Ricardo, antes de Vale. que acabes, el caso anterior me parece muy interesante porque Ajá, al principio, así con esto parecería, si no tuviéramos esa, el gran aumento con cambio de color, todo lo demás sí parecería agrandamiento por medicamentos o agrandamiento gingival idiopático ajá. asociado a síndromes, pero también tienen zonas necróticas. Entonces ahí les puede recalcar esto de las zonas necróticas y debe de haber sangrado, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Recalcar, el sangrado es importante porque es una manifestación hematológica y decir que en el caso de los otros crecimientos la mucosa está intacta. Es el crecimiento en sí. Gracias, doctora, por la observación. Y bueno, este caso que mencionamos, 33 años, que hicieron cirugía de terceros molares, tuvo sangrados intermitentes, iba al retiro de puntos a la semana y el paciente no tenía datos de importancia, pero cuando se examina el paciente, vean, aquí está formado un coágulo que no se ha movido, que no lo querían tocar para que no siguiera sangrando, zonas equimóticas, miren acá, ahí tienen los puntos, y vean aquí donde sangraba continuamente, de una manera no tan importante, continua, pero sí, no continua en la cantidad, pero sí continua en el tiempo. Entonces pasa esto, miren la equimosis que tenía acá, y pues estaban preocupados los doctores. Entonces yo me acuerdo que les había comentado, hubieran tomado un pequeño fragmento para ver qué encontraban, pues obviamente sangrado, pero a ver cómo se veían las células en lo que observamos en microscopio de un infiltrado leucémico. Entonces, le pedí los exámenes laboratoriales. Aquí están todas las series alteradas, casi todas, vean. Pero no tenía alterado el INR, ni los tiempos de sangrado, ni los tiempos de coagulación. Su problema no era el coagular, su problema era las células de la sangre, que por eso tenía ese sangrado, el paciente en una pancitopenia, ya que está asociada a una pancitopenia, están afectadas todas las elementos formes de la sangre a una leucemia. Y el paciente se diagnosticó por la cirugía, por las manifestaciones y laboratorial de leucemia. Otro caso también, un paciente joven con leucemia. Y este caso que me compartió un amigo también, la mandan como herpes a su consultorio y ven las lesiones, pero hay lesiones necróticas. Bien, miren aquí el tejido ya necrótico, lesiones ulceradas en encía, observen aquí, miren, tiene lesiones en labios, lesiones en la sien. Vean la cara, vean los ojos sumidos, la palidez. Entonces me comparte el caso mi amigo y le digo, ¿sabes qué? Manda a la pediatría, manda las urgencias al hospital, hay que descartar algo severo. No creo que sea una anemia, podría ser una anemia importante. Y si es una anemia también, ver si no se encuentra otra cosa en los laboratoriales. Diagnosticaron leucemia. Y la pacientita tuvo un fin en poco tiempo, en, en poco, fueron que unas 2 semanas falleció. Ya estaba muy avanzada la enfermedad. Pero ¿qué experiencia nos deja esto? Que la boca no está exenta de presentar este tipo de lesiones. Si tenemos duda, hay que preguntar, si tenemos duda, hay que buscar, ¿sí? Aquí el doctor dijo, no, esto no me parece herpes, me lo comparte y le digo, a mí tampoco, pero lleva la pediatría al hospital, los estudios, y ya no hubo pronta respuesta al tratamiento porque ya estaba muy avanzada la enfermedad. Entonces, por favor, vamos a evitar que llegue a estas situaciones. Otro caso, paciente masculino, 73 años con dolor intenso en área posterior del lado izquierdo de la mandíbula. En la cirugía se observa una zona de hipodensia en área posterior del cuerpo y anterior de la rama. El paciente, aquí ya tenemos el dato también, un dato de adenocarcinoma prostático 10 años atrás, y vean, su antígeno prostático 850 nanogramos por mililitro cuando el valor es menor a 4, que tenía muy elevado. Él tenía, por los datos, ya una enfermedad metastásica, y esta es la lesión de la mandíbula. Y vean en el caso de esta imagen la afección de la mandíbula, ganglios mediastinales, ganglios axilares, ganglios inguinales, cuerpos vertebrales, huesos largos de afectación. Pero el paciente quería que le quitaran el dolor.
y por eso pidió y exigió que le hicieran una biopsia. Entonces solamente se corroboró lo que ya sabía con la imagen, una enfermedad metastásica, y aquí está la biopsia del maxilar donde está el hueso y en medio tenemos todas esas células malignas del adenocarcinoma metastásico y eso es un mal pronóstico. La enfermedad metastásica en los pacientes es mal pronóstico, pero hay que darles calidad de vida. Y una de las causas más severas, una de las situaciones más severas es el dolor. Entonces el paciente quería estar mejor y creía que obviamente pues ya teniendo esta posibilidad también de otro diagnóstico de esa área, poder tener la atención. Y me acuerdo que fue y pidió cita y exigía que le quitaran el dolor en su institución. Hay que darles calidad de vida a estos pacientes, pero a veces ya con lo que vemos decimos, pues bueno, ya lo que sigue es que lo traten más que hacer otra intervención, puesto que el estudio ayuda mucho a esto. Y es otro caso, papá de un buen amigo que me tocó ver, sea de próstata, cáncer de próstata, vean, en hombro, y tenía el maxilar también. Tenía en pelvis, tenía en ganglios pupitlos. Aquí en el dedo no es metástasis, es una lesión por pie diabético. Y vean, miren los hombros, miren el mediastino y miren la mandíbula. Entonces, el paciente les da antecedentes de algo, hagan historia clínica, pidan estudios imaginológicos como una panorámica, un convivitac, ayúdenos a que ustedes, como dice mi maestra, nosotros somos médicos de la boca, revisar y checar que no haya relacionado nada con el antecedente que nos muestra. Otro caso, paciente de 63 años con aumento de volumen bilateral en el maxilar inferior a las posteriores del lado derecho y lado izquierdo. Tenía una prótesis fija y tiene una lesión que decidieron quitar las prótesis porque era la causa aparente y la lesión creció. Y después se hace una biopsia y después la lesión sigue creciendo y el paciente muere a los 10 días de tomar la biopsia. Entonces, vean, es una foto que nos enviaron por WhatsApp, la tomaron con espejo, pero vean el crecimiento aquí y aquí está la prótesis. Acá ya habían retirado una corona, entonces les digo, tomen biopsia, ¿no? Retiraron la prótesis y vean, se va y así está, creció más. Vean aquí y vean acá. Va a la semana y creció al otro lado más y aquí creció más. Digo, tomen biopsias. Tomamos biopsias y aquí está. Entonces, la histología, esto era algo agresivo. La histología mostraba un linfoma. En mi experiencia, nosotros diagnosticamos linfoma y habría que ver con las inmunos, comparto el caso con Brasil, se hacen todas las inmunos, pero se hace una inmuno para el virus de Epstein-Barr que se llama EVER y sale muy, muy positiva. Entonces, se determinó, se compartió el caso con un profesor de Colombia y el paciente, cuando murió, relatan que tenía una masa en el estómago, una masa grande en el estómago. Entonces, se determinó que los hallazgos histológicos era un linfoma de Burkitt esporádico bilateral, pero que posiblemente sea una diseminación de una lesión primaria en estómago, porque están reportados los linfomas también de Burkitt esporádicos en estómago. Y tuvimos la oportunidad de publicar este artículo en el Autopsy Case and Reports. Entonces, Ah, vale, doctora. Ricardo, normalmente no le llamamos Burkitt porque no estamos en África y este estaba, aunque dice que es positivo a virus de Epstein-Barr, Ajá, pues les decimos burkitoides, ¿no? Pero ajá. Sí, sí, eso quiso mencionar, pero así fue como lo trabajaron para la publicación, doctora. Pero sí, sí, dada la correlación clínico-patológica también, pero la positividad al Leber es lo que ellos mencionaron para ponerle este nombre. Pero usted también como menciona, o sea, son casos que son endémicos en otra parte y que a veces, bueno, dices, la correlación no va porque pues es un caso acá en este lado del continente. Gracias, doctora. Muy bien. Vamos a ver este caso de una lesión ulcerar exofítica y verrucosa en piso de boca. Este paciente lo vimos, tenía 6 meses de evolución, fumador crónico, 60 años, y hacen una biopsia. Y el paciente se trató 3 meses después de la biopsia. Y luego, después de operado, lo ven y van a ver cómo regresó y lo que pasó más adelante. Entonces, cuando vemos este caso, piso de boca, vean los bordes de la úlcera, vean el tejido, aspecto verrucoso, bueno, pensamos un carcinoma verrucoso y
Cuando vemos la biopsia hay gran producción de queratina. Vean el aspecto histológico, una lesión, bueno, maligna, un carcinoma epidermoide, a mí me parecía verrucoso. Y hicimos su diagnóstico, pero tardó 3 meses en atenderse. Lo operan y vean, lo operaron, aquí está la secuela de la cirugía, pero el tumor siguió. El tumor siguió creciendo. Vean las zonas necróticas, vean esas membranas blancas de capas de fibrina, estas zonas enrojecidas. Se infectó, por eso está rojizo y sale pus. Y vamos a ver este video. Ok. Ahora, ah, abriendo grande, abriendo grande y voltea hacia mí ahora. Voltea hacia mí, más o menos. Eso. Vean la lesión. Y a pesar de los esfuerzos con la cirugía y todo lo demás, hay lesiones muy, muy, muy agresivas. Y como dice mi maestra Aldape, los detectamos Listo. ya en etapas avanzadas. Bien. Ok. Y ahí fíjate, Entonces, espérame, vuélveles a pasar el dígame. video y ahí tiene todos los Ajá. dientes. ¿Por qué lo operaron con esos restos? Ahora, Pues, doctora, vemos cada caso donde no les importa eso. A eso me refiero, Dejan así. que no se preocupan de mandarlos antes al dentista para los tratamientos y por eso se les complica a los pacientes, porque este paciente debió haber llegado sin ni un problema dental para poder Claro, hacer la cirugía, porque eso complicó el abriendo grande, quirúrgico, el ¿no? abriendo grande infeccioso, y claro, voltea el hacia mí. proceso infeccioso Voltea hacia mí. establecido y que lleguen a mejores condiciones, ¿no? Sí, mira qué barbaridad. Wow, Pero pobre sí, pero sí paciente. vemos muchos casos así, doctora, ¿eh? Sí Sí, vemos qué muchos casos, barbaridad. lamentablemente. Listo. Ok. Ay, pues. Y mire, al mes ya se fue para piel y sigue creciendo acá en la boca. Sigue creciendo. Entonces, estos pacientes ya les dicen, pues ya no hay nada que hacer, calidad de vida, y el paciente murió al poco tiempo. Entonces, son casos que tuvieron en esta situación. Yo le digo a la gente que el cáncer no tiene palabra. Muchas veces se operan, se tratan y se busca la mejor manera de erradicarlo y lamentablemente avanza. Y que vive el rock and roll. No sé si le gusta cómo canta el Alex Lora, doctora, pero a mí sí. He tenido la oportunidad de estar en los Acuérdate que yo conciertos. soy un poco nerd de música, menos soy pop y K-pop ahora. Es que usted es fresa, doctora. Yo soy barrio, doctora. Pero me gusta la música. He ido a algunos conciertos de la Lora y tuve la oportunidad de tomarme una foto con él en el aeropuerto. En ese entonces estaba más gordillo, más panzón, más gordillo. Y me reí porque cuando me acerqué a tomar la foto con él, me dijo, vente, Pinky Cerebro. Entonces empecé a reír por eso. Por eso salí así en la foto. Muy bien. Paciente de 60 años con lesión ulcerada en borde lateral de lengua, fumador crónico, no tiene antecedentes de importancia, pero no lo manda el clínico como diagnóstico de carcinoma. Y la verdad, pues sí pareciera una lesión ulceral. Miren las condiciones de higiene del paciente, miren los restos radiculares, el paciente está en área rural y no justifica que por eso tenga esta higiene. Y lo que platicamos la doctora y yo, que a veces se avientan a quitar las lesiones completas aún de que sospechen que sea cáncer. Y vean, aquí intentaron quitarla completa, pero aquí nada más hay un borde sano y acá no. Entonces nosotros sugerimos que tomen nada más una biopsia incisional, ya sea la posibilidad maligna o no. Pero por fortuna en la histología no encontré cáncer, pero ¿qué encontré? Un infiltrado inflamatorio crónico. Encontré estas células gigantes multinucleadas con unos cuerpos en su interior que estaban fagocitando estas partículas, estos cuerpos esféricos. Entonces dije, no es malo, pero esto es un bicho. Entonces hicimos la tinción de Paz y mírenlos, aquí está, y la tinción de Groco. Entonces, esto fue un caso de coccidioidomicosis, originado por el Coccidioides imitis, y está reportado de que estas lesiones de boca que tienen este aspecto pueden simular cáncer, pero son originadas
por la afección en boca de una enfermedad sistémica por la coicidioidomicosis, que hay que ver si el paciente es inmunosusceptible, alguna condición importante, cáncer, quimioterapia, etcétera. Pero lo importante que hay que recalcar, tuvimos la oportunidad de publicar este artículo de una lesión ulceral en la lengua como manifestación de coicidioidomicosis sistémica, que gracias a la lesión de la boca pudimos detectar que tenía la afección sistémica. ¿Por qué? Porque habría que hacer un tele de tórax, habría que ver pulmones, checar si tiene algún tipo de inmunosupresión, etcétera. Y un 20-40% de los pacientes que tienen coicidioidomicosis pueden presentar manifestaciones en boca y comúnmente son úlceras y que parecen lesiones malignas. Entonces hay que poner atención en eso también. Y gracias al diagnóstico de la boca, tuvo el diagnóstico de la enfermedad sistémica y se trató y tuvo un buen fin. Entonces, gracias a Dios no fue cáncer, fue una afección sistémica que tuvo tratado con anfotericina B a nivel hospitalario. Otro caso, 56 años, lesiones nodulares, costras, escamas, úlceras en cara, tórax, abdomen, piernas. Vean, lesiones en todo el cuerpo, pero eran lesiones nodulares, lesiones costrosas, escamas, úlceras, diversidad de manifestación de lesión clínica, pero tenía solamente una lesión nodular dentro de la boca, en el paladar, tenía en el labio, pero tenía el paladar en boca e hicimos una biopsia de la lesión de boca y la lesión de piel. Vean este aspecto, vean la nariz deformada, vean las costras aquí en labio, vean estos nódulos y vamos a ver la única lesión que tenía en boca. La paciente tenía muchos, muchos años con esta lesión. Entonces, miren la cara, cómo estaba afectada. Desde que yo la vi, esto fue un caso que vimos en una brigada, desde que yo la vi, yo pensé en una lepra, pensé en una neurofibromatosis, pero ya la interrogamos, tenía muchos años con esa enfermedad, pero no le decían exactamente qué tenía. Miren las lesiones aquí en el tórax, miren las lesiones en la abdomen, aquí parecían capúsicas, lesiones capusiformes, parecerían lesiones de lepra. Miren estas lesiones costrosas, que aquí parecería psoriasis, miren las lesiones residuales, vean. Entonces, ¿qué nos mostró la biopsia? Pues un infiltrado inflamatorio asociado a lesiones de aspecto granulomatoso. Y vean estas lesiones, perdón, estos espacios que le llamamos clúster, donde está relleno de estas partículas pequeñas, ¿bien? Que a nivel de microscopía electrónica, aquí están. Vean las células espinosas debajo del epitelio, tenemos ese espacio donde el infiltrado granulomatoso con estas partículas. Entonces, esto fue una leishmaniasis mucocutánea. Se hizo inmunoquímica y también se comprobó para la leishmania. Podría parecer a lo mejor en la histopatología una histoplasmosis, pero estos cuerpos les llaman a mastigotes y lo importante de esto es que esta enfermedad es transmitida por la, el piquete de una mosca, una leucotimia, que le llama la mosca de la arena. Y esta enfermedad no es común en México, aunque hay leishmaniasis, mexicanensis, brasilensis, panamenses, pero, peruanensis, etcétera. Pero la paciente estaba en el norte del país, en frontera. Y entonces se cuestiona, bueno, ¿dónde estuvo? ¿Cómo llegó? Etcétera. Y tiene que haber una inmunosusceptibilidad para que se desarrolle. Pero ya a esas alturas ya no había un tratamiento efectivo para esto. Pero había una manifestación en boca. ¿Y qué tal si no tiene lesiones en piel y la única manifestación es en la boca? Entonces, un caso que publicamos, se hizo la microscopía electrónica, se hizo la inmunohistoquímica y se publicó en el Tropical Doctor una leishmaniasis cutánea difusa con afectación oral en un paciente en el noreste de México. Un trabajo que publicamos también con amigos de Brasil y con Nelson y Edgar de aquí de Monterrey y Montemorelos. Otro caso, paciente masculino, tiene movilidad dental, segundo premolar izquierdo, de, de un mes de evolución, le hacen curetaje y fijación con una férula. Entonces, este, el paciente lo ve un doctor, dice, no me gusta esto, creo que es una periodontal, lo voy a ferulizar, pero le pide estudios y un dato, tuvo COVID 4 meses atrás. Bueno, vean aquí, observen esto, lo he aprendido con los pacientes. Encía o mucosa normal. Mucosa enferma. La mucosa enferma cambia de color, se edematiza. Bien, la encía bonita normal y la encía enferma. Hay pérdida de hueso, aquí se ve el hueso expuesto y ayudó que ferulizaran para que no se movieran los dientes. ¿Le querían hacer entonces este premolar? No, no, primero hay que ver qué tiene.
en el apolillado del hueso. Bien, perdón, a este promo quiere hacer en todo. Entonces, vamos a ver la afectación en el TAC. El seno está ocupado, todo el seno maxilar de ese lado está ocupado. Y vean la destrucción, la lisis del hueso. Entonces, esto no es enfermedad periodontal. Podría ser una osteomielitis, bueno, pero ¿por qué? ¿Y por qué no más ahí? Entonces, el paciente era diabético, tuvo COVID, no se cuidaba de la diabetes y ya tenía una percepción. Cuando le pedí al doctor que hiciera biopsia, me enviara este fragmentito de hueso y me enviara un ribete aquí de encía. La encía está enferma, que lo van a decir los periodistas que por qué andamos quitando. Y vean, ese es en paz, lleno aquí de estas estructuras. Miren, aquí de la forma típica, unas delgadas, otras más gruesas, otras anguladas, de un mucor, de Rhizopus mucor. Eso es una mucormicosis que empezamos a ver en los pacientes que tuvieron COVID por el cuadro de inmunosupresión, con tanto, por la afectación del estado general de COVID y por tanto esteroide que le dieron también. Entonces, eh, diagnosticamos COVID, el paciente, miren, avanzó porque se operó 2, 3 meses después. Miren, gracias a la férula no se movieron los dientes, pero vean cómo perdió más hueso. Entonces, se hizo la cirugía, pero fueron algo conservadores. No se comunicó a seno, hicieron una buena plastía y ven por aquí y por allá dejaron un tercero. Pero el paciente se le hizo su obturador y su férula y está muy bien. Sí. Pero fue un paciente asociado a COVID. Otro caso, una mujer de 50 años, lesión pequeña en paladar, descartamos trauma, lesión de glándula, cuerpo extraño, una infección diseminada, también diabética descompensada y tuvo COVID. Vean, la lesión es pequeñita, pero este caso, un médico general envió el caso al máximo para que revisara la lesión. Revisa la lesión, me la envía, hasta es como quedó después de la biopsia, y lo que yo veo aquí, digo, caray, veo todo esto con muchas bacterias, un infiltrado, pero una lesión cerrada. Entonces, pues no tiene que ver con infección por un órgano dentario, etcétera. Pero bueno, hago el PAS y miren, aquí están las partículas, aquí están estas estructuras. Hago el GROCO y aquí está. Es una manifestación pequeña de una mucormicosis, apenas empezaba. Y no es lo mismo esa lesión pequeña para tratarse a la otra lesión que acabamos de ver, que fue más extensa. ¿Sí? Y este otro caso de una mujer de 70 años que tiene dolores molares superiores del lado derecho, pensaban que era parodontopatía, le hicieron curetajes, pensaron que era un diente, le hicieron endodoncia, le pusieron un provisional, seguía, pasó un mes en lo que la atendieron y la veo. Y es, miren, el color otra vez, el color violáceo, morado. Sí, la encía se empieza a retraer. Había pus, pero eso pensaban que era periodontal. Miren cómo iba avanzando ahí el cambio de la superficie del tejido. Ya habían puesto el provisional, ahí está la endodoncia, le habían puesto el provisional, pero vean, el hueso aparentemente no se ve nada. Yo no confío en algunas veces con las radiografías panorámicas, y entonces si hay que pedir un TAC, con BIMTAC, pidan el TAC. Y aquí está, va después, le quitan el molar porque dice, no, esto está mal, se fue a periodontal, no funcionó, no cicatriza, sale pus, les pone el hueso, vean aquí el aumento de volumen en esa zona, y le digo, hay que revisarla. Me la envían y ya veo yo esto, estas fístulas, vean, el hueso abajo, y seguía saliendo pus, y le digo, no voy a tocar, voy a pedir un TAC. Pido un TAC, miren la forma del hueso. ¿Y qué pasa? El seno maxilar todo ocupado. Miren, está destruido todo el maxilar, ¿sí? Vean ahí, miren el paladar cómo está. Miren aquí en este lado. ¿Me alcanza, Sandy? Vean. Sí, estoy tomando video. Y noto que envié directamente al hospital y sugerí que podía hacer una mucormicosis. Y fue una mucormicosis. Le quitaron el maxilar, la lesión llegaba hasta el moides, sangró mucho, le pusieron ahí un compresor para contrastar la hemorragia. Y bien, compartí los casos con el profesor Paulo de la Universidad Federal de Paraíba en João Pessoa, Brasil, y él tenía otros casos y los juntamos, hicimos una publicación sobre
que había una relación de estos pacientes que tuvieron COVID y que fueron en algunos casos cuadros muy aparatosos. Entonces tuvimos la oportunidad de juntar sus casos y se publicó 6 casos de mucormicosis después de infección por COVID en 2 hospitales, uno de Brasil y otros que vimos acá. Aquí es muy bueno lo que acabas de, si quieres dejar el caso para que lo copien los chicos, o Ajá, la doctora nos baje el artículo, que ya nos está bajando todos ajá, los artículos, por suerte, para que los tengan, ya que son muy interesantes, pero que recalques que es como secuela del COVID, ajá, no sí, como parte de la enfermedad COVID. Y eso está muy bien que se los hayas recalcado, porque luego dicen, no, es que es parte del cuadro clínico, no, no, es por los tratamientos tan fuertes que se les dio, ¿no? claro, sí. Entonces siempre recalcar y en el interrogatorio siempre, inclusive aunque no venga por otra cosa de patología, cuestión dental, pregunten el historial, ya es referente si tuvo COVID. Gracias, doctora. Bien, en este caso, masculino, 45 años, tiene un aumento de volumen maxilar superior, me lo envían del IMSS, me acuerdo, una amiga, un mes de evolución, y tenía una pérdida de fondo de saco, tenía unas úlceras en el paladar, exposición de hueso cubiertas obviamente con fibrina, diabético descompensado, insulino dependiente, que ya no se trataba, y tuvo amputación de 2 dedos del pie derecho y una úlcera crónica en el pie izquierdo. Entonces me lo envían y, caray, me sorprende el aumento de volumen. Estaba paralizada la zona del labio afectado en relación a la lesión. Entonces, por eso fue que grabé el video, de Eduardo, que, para que vean cómo tiene Martín, paralizado el labio. ¿cuántos Vean. años tiene? 45 años. Y pensé que tenía, dije, Eduardo, a lo mejor una lesión más agresiva. Vean, me llamó la atención este aspecto de la mucosa y dije, no voy a tener otra cosa. Vean aquí la úlcera y está hueso expuesto con una nata. Entonces, aquí lo que hice, con mi sospecha también por diabético, no tuvo COVID, por diabético, insulino dependiente y todo, y no estaba vacunado contra COVID. Le raspé nada más aquí esta parte sin anestesia, nada más con un instrumento y raspé la nata de fibrina. Y acá es un poquito de huesito. No duele porque está necrótico. Y vean, en la panorámica, seno maxilar ocupado, es una característica de la afección de maxilar por esta enfermedad. Y ocupado, y aquí vemos con el hueso, aquí aparentemente intacto. Vean, ocupado completamente. Si comparan, este no está ocupado. Y aquí está el paz lleno, lleno, lleno de mucor. Mírenlo, lleno de mucos. Doy el diagnóstico, se va al seguro, lo internan, ya no lo dejan salir. Duró hospitalizado 40 días, lo trataron con anfotericina, estabilizaron la diabetes y debridaron porque se fue hasta cerebro, hasta cráneo. Y el paciente está bien, gracias a Dios. Antes, cuando hablábamos de mucormicosis, eran pacientes que era muy grave y morían, tenía leucemia, acá, otro tipo de cáncer, quimios, inmunosupresión, etcétera. El paciente la libró, pero porque se hospitalizó y se trató. Pero gracias a que en boca detectamos que tenía esta afección. Lo más común es la mucosis, perdón, rinocerebral, pero también encontramos mucormicosis en mandíbula. Podemos encontrar. Este caso se me hizo interesante en el aspecto de que tuvo un diagnóstico previo, un femenino, 54 años, con una lesión cerebral en paladar. Viene conmigo, se ve el hueso, exposición de raíces dentales y tenía 5 meses de evolución, pero 4 meses atrás le hicieron una biopsia y le reportaron un proceso inflamatorio crónico, antecedentes de psoriasis, por lo que tomaba metrotexate desde 10 años atrás. Entonces, es una paciente con una enfermedad autoinmune, con inmunosusceptibilidad por un quimioterapéutico inmunomodulador como el metrotexate. El metrotexate puede causar lesiones en boca como efectos secundarios. Entonces, vean las lesiones de la psoriasis en piel, y es la lesión del paladar, es el paladar duro. Vean aquí el hueso necrótico con esa capa de tejido necrótico. Aquí hay tejido de granulación, las raíces expuestas. Y raspé un poquito aquí. Esto se movía. Si lo quitaba, se comunicaba. Y tomé un poquito de aquí. Bueno, tomamos ahí. Vean, seno ocupar libre, seno maxilar libre, seno maxilar ocupado. Y cómo está aquí destruido el hueso. Hice la histología, en HY no se ve nada, en Paz medio ahí quería ver algo y en Grocott sí vi más, pero este es el hueso afectado, este es en tejido blando, pero aquí está el hueso y aquí encontré todas esas hifas tabicadas
algunas gruesas vistos a mayor aumento. A mí me parecía más aspergilio. La reportamos como enfermedad micótica sistémica compatible con aspergilio. En el hospital dijeron que era mucor. Bueno, la trataron, la internaron y bueno, tomé esta foto porque siempre busco información y vean la lesión de nuestro paciente y vean la lesión de esta foto de internet, de un caso. ¿Se parecen? Sí, no, por eso significa que sean lo mismo. Y para ilustrar un poquito cómo se vería positivo al grupo. Y la hospitalizan luego, después de 45 días sale, la trataron con anfotericina, quitaron huesos, dientes y la estabilizaron de la psoriasis, pero quedó un defecto en el paladar y en seno maxilar. Aquí el hueso estaba cicatrizando. Entonces, pues había que hacer algo. Ayer nos la enviaron de una asociación, no tenía muchos medios. Entonces hablé con un amigo protesista y me decía, pues le cobro 27,000 pesos la prótesis. Le digo, déjame ver porque no tiene dinero. Entonces, después me habla y me dice, le cobro 7. Y le digo, déjame ver porque no sé si tenga ese dinero. Y hablé con un amigo dentista y técnico dental. Le dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer por el caso. Me gusta mucho la prostodoncia, hacer clínica, me gusta la prostodoncia. Y claro, obviamente orientados y apoyados. Y le hice por lo pronto un obturador para que pudiera hablar, pudiera alimentarse con él. Lo ideal hubiera sido que hicieran el obturador en el hospital, pero allá lo que menos les importa es hacerle esto, lo que importa es tratarlo, salvarlo y quitarlo enfermo. Entonces le hice un obturador y se sintió mejor y me quedó el modelo y mientras tomaba las impresiones para la prótesis, el obturador definitivo, le hice yo una prótesis provisional con alambre redondo, Whipla y aquí rebasé el defecto, ahí hice la prótesis con sus dientitos acá, la recorté, pulí y la traía mientras estaba terminado el definitivo, que aquí está la prueba de armazón, aquí está el aparato y aquí lo vemos el obturador, el guarda en boca, la prótesis en boca, la prueba del removible del armazón, ya el aparato aquí y ya en boca con sus ajustes oclusales. Bien, mire, Me llamo Gloria Celestina García Castro. Vivo en la avenida Chapultepec, número 604, en la colonia Caracol, Monterrey, Nuevo León. Me llamo Gloria Celestina García Castro. Vivo en la avenida Chapultepec, número 604, en la colonia Caracol, Monterrey, Nuevo León. ¿ven la diferencia de traer el aparato? Eso es calidad de vida. Eso es calidad de vida. Entonces, yo tengo otro paciente que se la diagnosticó CA y venía a sus revisiones, CA de lengua, y justamente se iba la paciente, llegó mi paciente, entonces le comento de los casos, lo que estábamos viendo, todo eso, y le dije que le habíamos hecho un aparato, que la prótesis maxilofacial no hay muchos protecistas, que es costosa, etcétera. Permítame, voy a conectar la computadora. Ya, porque estaba la batería. Aquí es Entonces, importante recalcar que ayudar integralmente al paciente es lo que hace que sobrevivan también, porque emocionalmente les ayuda mucho a verse bien, ¿no? Poder hablar, poder comer. ajá, claro. Y entonces la paciente estaba muy, muy contenta porque pues, ella podía hablar, o sea, ella podía pasar que no tiene nada, ¿no? Entonces comentó el caso a mi paciente, mi otro paciente, y le dije que lo había mandado de una asociación y que lamentablemente a veces no tienen acceso, dinero y eso. Entonces me dice, ¿y cuánto salió el aparato? Puro laboratorio nos cobró el amigo. Le digo, 5,000 pesos. Yo se los pago. Yo, no, 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 ¿cómo quiere? Yo estaba platicando. No se los pago. No, no. Ahorita viene mi esposa y se lo da. Le digo, entonces le voy a decir que fue usted. No, no le diga que fui yo. Entonces ya se va, vuelve la paciente para querer hacer el pago. Le digo, no, ya está pagado. ¿Cómo no? Ya, la emoción y todo. Y hace un tiempo me escribió que estaba muy, muy, muy bien. Entonces, como dice la doctora, yo creo que sí podemos ayudar de gran manera buscando apoyos
y en la medida que nosotros podamos hacer, como en este caso que nosotros hicimos la prótesis, pues ayudarla también de una manera más grande por el acceso a veces difícil a este tipo de tratamiento, de habilitaciones para la calidad de vida del paciente. Bien. Vamos a ver este caso, un paciente de 33 años con lesión ulcerar eritematosa en encía. Traía hueso expuesto también. Es un caso que vi allá por Veracruz cuando andaba de paso. Tenía pérdida de hueso importante en esos dientes, en esa zona, el maxilar inferior labio izquierdo, y le habían retirado un diente y siguió con las lesiones, pero él no dio un dato importante. Igual, muchas veces nos dicen, vean este dato, VIH positivo desde hace 4 años, y no lo dio, no lo había dado a nadie hasta después. Entonces, cuando yo lo veo, ya viendo todo esto de las mucor y del cáncer y todo, dije, pues no me gusta, porque en la radiografía, antes de sacar el diente, vean, diente flotante, pérdida de hueso importante, podría ser enfermedad periodontal, sí, pero no lo tenía en el resto de la boca. Y luego estas zonas ulceradas, aquí había hueso necrótico, estas natas, dije, no, pues me preocupé. Entonces, quité un fragmento de aquí, tuve un fragmento de acá, y esta es la evolución a la semana, ¿sí? Vean que todavía hay lesiones, miren cómo está, miren cómo se hizo aquí la lesión más grande. Y lo veo al microscopio, entonces yo veía muco. Entonces comparto el caso, el profesor Pablo de Brasil, que ve muchos otros casos, me dice, profesor, no nada más hay mucor, también hay aspergilio. Y el caso lo mandé allá al IMSS, al chavo que lo atendiera. No lo internaron, no sé cómo lo atendieron y ya, total. Y luego me avisan, ¿sabes qué? Es VIH positivo. Bueno, esa pudo haber sido también lo que correlaciona el caso de una causa por inmunosusceptibilidad. Me mandan este tele de tórax y se lo envío al profesor y me dice, sí, mira, tiene lesiones en pulmón. Entonces, pero ya cuando me envían esto, ya me dicen, es que es VIH positivo. Entonces, los pacientes mienten también. A veces nos dan datos relevantes por alguna situación u otra, pero es importante tener estos datos. Ahora, imagínense, una inmunosusceptibilidad importante y la afección de dos hongos sistémicos que afectan de manera importante el organismo, tengo mucho cuidado. Y el profesor mismo me compartió este caso, tema de artículo de una aspergilosis y mucormicosis en un paciente con leucemia aguda. Entonces, indica que había algo que lo hizo susceptible. En este caso, nuestro paciente fue un VIH positivo. Entonces, hay que interrogar, hay que preguntar. Bien. Bueno, estas son las fotos de un amigo que fue mi alumno en posgrado en Saltillo. Fuimos a una brigada de cáncer con, él es Nelson y él es Edgar. Y aquí con Osley en un evento en Mérida también, profesor Osley de Brasil. El doctor Osley era uno, deja la foto, el doctor Osley era el jefe de Piracicaba, yo creo que durante 20 años o cuántos años, Sí, Ricardo. como 20 años, desde que se fundó en el... Y realmente era muy bueno, tenía muy buen equipo y creó también a todos los jóvenes que están ahora, ¿no? Todos los amigos de Ricardo que están en Brasil y creo que tienes uno ahorita, ¿no? Que estudió en la UNAM, que está también por allá, ¿no? No sé cómo se llama. Juan, que está haciendo, ya hizo la maestría en Belo Horizonte y ahora está en el doctorado. Ajá. Ajá, entonces, eso es muy importante. Ustedes jóvenes también tienen que ver la posibilidad de irse afuera y que se abran las puertas del mundo, nada más las tienen que abrir, no, no hay nada que se los impida, ¿verdad? Claro, es tocar, tocar. Bien, ya vamos a terminar. Vamos a ver estos casos. Paciente de 15 años, aumento de volumen área genial y maxilar superior, 3 meses de evolución. Un médico lo vio así y nada más dijo, displasia fibrosa. Sí, puede ser, pero interrógala, revisa. Ajá, vamos a ver. Entonces, vean la imagen clínica, es duro a la palpación, lento crecimiento, pero va a que le tomen una radiografía. Miren, la lesión tan extensa que tiene aquí, la lesión eh, quística, aparentemente quística, con dientes incluidos, vean en el TAC, ya está afectando el piso de la órbita. Entonces el doctor entró a quitarlo. Todo este doctor es el que nos manda las lesiones completas antes de una biopsia incisional. Y aquí se ve la afección integral, el aumento de volumen. Miren, apenas afecta algo el paladar,
Aquí ya está cuando la nucleo. Y esto es lo que nos envían. Pero vean, están las raíces de los dientes. Tenía dos premolares incluidos en el quiste y acá había otra lesión y acá había otra. Entonces, no tuve la precaución de poner un contraste para verla, pero es la parte interna, las coronas de los premolares, y vean todo ese aspecto irregular que tiene la superficie interna del espacio quístico. Esta es la parte externa, las raíces, aquí está un fragmento de lo que vimos en la primera foto de que es otra lesión. Y cuando las corté las dos, vean que hay un material blancoso en su interior. No va a ser un queratoquiste o algo. Entonces, estas son las imágenes que yo tomé. Vean la cavidad quística, el epitelio con unas células claras, aparentes, y dije, bueno, puede ser un quiste odontogénico o quiste odontogénico glandular, pero los dos pequeños encontré esto, esta cavidad quística con ese epitelio, con esas calcificaciones, aparentes células fantasmas, y dije, ah, caray, tengo un quiste grande y tengo dos quistes pequeños, entonces yo pensé que este no era odontogénico, lo discutimos en una sesión de patología digital en Brasil y se llegó a la conclusión que es un quiste dentígeno con metaplasia mucosa y que eran dos quistes odontogénicos calcificantes. Entonces, para mí la relevancia era la lesión quística grandota, con dos dientes incluidos, pero la relevancia acá fue que era el quiste odontogénico calcificante en dos áreas separadas del quiste dentígeno grande en una paciente de 15 años. Entonces, hay lesiones sincrónicas, se cuestiona mucho que tenga una lesión que está originando otra. Aquí fueron separadas, entonces son lesiones sincrónicas y se publicó este artículo y este era el quinto, creo, o sexto caso reportado en la literatura de quiste odontogénico calcificante sincrónico con otro tipo de lesiones, que pudo haber sido un quiste dentígeno, un quiste periodontal lateral, etcétera. Entonces, bueno, el artículo se lo voy a compartir para que lo lean, pero les pareció relevante, interesante la asociación de estos dos quistes. Esta pacientita de 14 años con asimetría facial de 3 meses de evolución, aumento de volumen en el vestíbulo inferior del lado derecho, pérdida de fondo de saco, asintomático. ¿Y qué vemos a nivel radiológico? Vean, una lesión quística grande, aparente quística con un tercer molar incluido. Vean el aumento de volumen, vean la pérdida de fondo de saco. El doctor, entramos a la cirugía, lo quitó completo. Por aquí viene la apófisis coronoides porque ya estaba un fragmento pegado al músculo. La retiraron, esta es la bolsa. Y aquí ya cuando la fijamos en formol, la abrimos, miren, y ahí está la corona. Entonces aquí fue cuando guardé la pieza luego de tomar varios fragmentos y fue un ameloblastoma uniquístico. Revisé ya después todo y vean al año, muy bien, el seguimiento que tuvieron, al menos que me enviaron, fue un año. Y esos pacientes pues se pueden habilitar con hueso, implantes, etcétera. Y tuve la oportunidad de enviar el caso para un manuscrito que se preparó con otros casos, en otros casos en Brasil, como Sor Felipe Paiva, donde se buscó el Genbraf en quistes y ameloblastomas. Pero en este caso, este ameloblastoma no resultó positivo al Genbraf o BRAF, pero he tenido otros dos donde se hizo el gen BRAF y salió positivo. ¿Cuál es la finalidad del gen BRAF? Uno, que ya hay una condición genética para poder desarrollarlo, pero también ayuda a que se prueben medicamentos como anticuerpos monoclonales, denosumab, Prolia, adalimumab, rituximab, para tratar este tipo de afecciones, disminuir su tamaño y que las cirugías sean más pequeñas, menos agresivas, pero también los efectos de los medicamentos son muy importantes. Entonces se evalúa el binomio beneficio-riesgo. Sí, lo hago, no lo hago, está mejor el éxito que el efecto secundario, etcétera. Entonces, este es el manuscrito y tuvimos la oportunidad ya de publicar el artículo eh, eh, con los profesores de Brasil. Otro caso que me tocó ver, que me envían la foto, un paciente de 21 años, y parecería un CA, yo la vi, me preocupé, bueno, es la que tomé yo, pero luego veo el aumento de volumen, pedimos una panorámica y miren, la lesión radiolúcida, la destrucción, y fue una meloblastoma. Pero ¿qué pasó aquí? El paciente se operó año y medio después. Ya tenía un tumor muy grande, le quitaron más parte de la mandíbula como por acá, le pusieron una placa de reconstrucción, se expuso, y es cuando a veces pues, los pacientes no también cooperan, no se quieren operar, tienen miedo, etcétera, pero a veces el resultado terapéutico no es el deseado. Pero ahora también hay otra corriente de ser conservadores en este tipo de lesiones, siempre y cuando se conserve la membrana basal, el hueso basal, que sea resistente para el crecimiento
también del hueso más adelante. Otro caso, una niña de 14 años que creían que era un absceso, nunca le tomaron radiografía, nunca revisaron la boca, los médicos le daban antibióticos. Había cierta de a la presión blanda en fondo de saco, donde ya estaba afectado el hueso. Esta es la radiografía, vean que está muy grande, reabsorción de raíces, hay aquí una osteoides condensante, ameloblastoma uniquístico, pero no tenía dinero para la muchachita, la marsupializaron, luego me envían una muestra de la marsupialización y en otras áreas ya había ameloblastoma sólido. Entonces, es otra cuestión también de que nada más nos mandan una pequeña parte y reportamos lo que vemos, pero a lo mejor en la pieza quirúrgica se pueden encontrar otras cosas. Otro caso que vimos, paciente de 19 años, lo vimos en plena pandemia. En el 2020 lo vemos porque trae dolor en el área mandibular y ven una lesión en el maxilar inferior al lado derecho. Y luego después viene en el 2021 con un crecimiento muy grande y lo ven en el IMSS, nos comparten el caso, nos mandan una biopsia incisional, pero a veces es mejor mostrar el caso que describir todo esto. Aquí está, vean el aumento de volumen. Él tuvo una lesión radiolúcida en mandíbula y no le hicieron la biopsia. Y vean la masa tumoral que tiene tan importante. Miren, miren a este nivel, no hay nada ya. Y vean ahí la imagenología. Completamente destruido. Entonces, bien cómo desplazó los dientes, aquí tomaron la biopsia y yo veo una lesión benigna, pero me parece una lesión de origen miofibroblástico. Solicité las inmunos, ya no, lo metieron, lo operaron y ya no nos avisaron qué fue. O sea, ya con las inmunos, pero la apreciación pareciera como un tumor fibrosolitario, como una lesión también de otras tipos de miofibroblástica y ya no supimos. Pero miren lo que conlleva una lesión como esta. Aquí está la lesión, vean la operación, le hicieron un injerto de piel para poder cerrar la comunicación. Aquí se ve ya pues, que una cirugía tan extensa. Y vean el video. Tienen que trabajar zonas anatómicas para los que van a ser cirujanos, ¿eh? Las zonas anatómicas muy importantes. Y el riesgo de una cirugía tan aparatosa como esta. Uy, Y ahí está la pieza quirúrgica. Vean. Entonces, bueno, para los que van a hacer cirugía. Otro caso, femenino, 46 años, un crecimiento gingival generalizado en maxilar inferior por vestibular lingual. Este caso me lo envían también en plena pandemia y del IMSS. La paciente tenía depresión, tuvo un accidente vascular cerebral, tenía secuela y así como está, lo enviaron a Maxilo y el Maxilo dijo, no, eso es enfermedad periodontal, hay que hacerle un detartraje. Vean la radiografía, tiene dientes flotantes, pero vean el crecimiento. Eso no es hay tártaros, sí, pero no es por una enfermedad periodontal. Entonces tomé una biopsia de esta zona y una biopsia de la zona anterior. Y aquí está uno de los fragmentos que tomamos. Y ahí está la histología. A los pocos días tuvo un crecimiento exponencial que vertió el labio. Aquí está, un linfoma. Lo mandamos a Brasil, el bloque, y nos confirman un linfoma plasmablástico, células grandes. Había que descartar si tenía relación con VIH, pero la paciente murió creo que al mes. Entonces llegan en estado ya muy, muy avanzado. Aparte tenía otras cuestiones que afectaban más el estado general. Entonces fue un linfoma, pero creían que era enfermedad periodontal. Es otro caso de 42 años con asimetría facial, tuvo 5 meses de evolución, lo trataron como enfermedad periodontal, pero vean la destrucción de huesos, aspecto polillado, esto es una cavidad estable. Vean aquí la resorción y todo lo demás estaba bien y había ligero aumento de volumen. Tomamos biopsia de fondo de saco y miren esta lesión en la comisura que se iba hacia la zona posterior. También tomé biopsia de aquí. Entonces aquí están las biopsias. Esto es un linfoma. Aquí lo mandamos, no nos reportaron las inmunos. Y acá, en la lesión de mucosa del carrillo, ya había células malignas, ahí había una diseminación hacia esa zona. Y lo trataron como enfermedad periodontal. El tiempo es muy importante. Otro caso que vimos en plena pandemia, diciembre del 19, lo ven y lo ve el área maxilo de una institución. Ah, enfermedad periodontal. Pero vean, tiene dientes flotantes. ¿Qué hicieron?
los retiraron, pero no tomaron una biopsia. Tomamos una biopsia y vean, linfoma. El paciente se murió al año. El paciente falleció al año. Entonces, otro caso en plena pandemia, lo envían para una biopsia a un área, a un centro de salud. Dice, no, ese fue una periodontal, le quitan los dientes, aquí está la radiografía, pero vean la lesión. Por el pigmento yo pensé que era un melanoma. Entonces, le quitan los dientes, regresa y miren cómo creció la lesión. Entonces tomo biopsia y miren, aquí vienen áreas pigmentadas. No, fue un linfoma. El paciente se murió al año. Entonces, a veces las afecciones ya están muy, muy avanzadas. Otro caso, 34 años con lesión nodular esofítica y será 2 meses de evolución. Este caso, eh, lo ven, miren, quitaron dientes porque estaba el crecimiento y como quiera el crecimiento siguió. Querían quitar los dientes de arriba para que no se lastimara, no se mordiera. Me envían el caso. Miren la radiografía, aquí hay una raíz accesoria, pero miren la destrucción de hueso. Entonces me lo envían y yo veo áreas mixoides, pero veo muy clomórficas las células. Y esto es maligno, esto me parece un sarcoma. Pero veo muy clomórfico, veo mucho clomorfismo. Hay, perdón, áreas donde son redondas, otras donde son fusiformes, otras donde son claras, y este área mixoide. Entonces yo reporté como sarcoma y que había que hacer inmunos para poder descartar otro tipo de lesiones. Este caso se ve luego en el hospital universitario y hacen inmunos también, hicieron actina, vimentina, etcétera, pero no llegaron a una conclusión y fue reportado por los hallazgos histológicos, un sarcoma pleomórfico, eh, de células fusiformes mixoide. O sea, se reportó lo que a la histología. Entonces, después la paciente, se le hicieron estudios, tenía una masa en pulmones y una masa en ovario. Y se estaba deteriorando más. Ya no supimos más qué pasó con la paciente. Entonces, son lesiones que esto era una posibilidad metastásica también, pero ya no hubo manera de corroborar o hacer más estudios. Bueno, ya terminamos con estos casitos. Femenino 13 años, puente nasal ancho, eh, implantación del cabello baja, eh, hay alteraciones en la columela, braquicefálico. Esto más que nada por los que ven odontopediatría y ortodoncia para describir las fases del paciente. Miren aquí el vestigio que tiene de la línea media de la nariz. Vean que tiene más grande la frente y tercio medio que el tercio inferior. Observen el perfil que tiene también, donde están implantadas las cejas, el pelo. Y vean esto, los dedos cortos, es bractilia. Vean los frenillos hasta dónde van, tanto superiores como inferiores, y vean dedos pegados. Entonces, este caso lo vimos allá en Veracruz y fue un síndrome orofacio digital. Y este es un caso de internet. Perdón, vean que se parece bastante a nuestro caso. Entonces, la muchachita tenía eso, pero no le decían el nombre del síndrome, que simplemente era mencionarles qué era y los hallazgos clínicos asociados, pero ya le habían intentado despegar dedos que tenía en la mano. Y ese otro caso que vimos con secuela de labio hendido y paladar, pueden tenerlo, pero no nos dejó tomar foto a la cara. Pero vean aquí ya operada, había dientes supernumerarios, se había reportado dientes supernumerarios en fisuras alveolares también. Ella tenía dedos pegados también. Este caso de un paciente de 10 años femenino que tiene anostalmia y áreas pigmentadas de la cara. Vino para que un amigo le checara la de una prótesis ocular y yo estaba ahí de metido. Entonces ya me pongo a platicar con la mamá, le digo que si le puedo hacer unas preguntas, me dijo que sí. Pero vean este lado y vean este otro lado, vean aquí, le quitaron la prótesis ocular, vean cómo una parte se hace como que se estira y hacia el otro lado, y vean las manchas café, tenía hipoplasia del esmalte, tenía algunas fístulas y se corroboraba los hallazgos radiológicos de la estructura de los dientes. Y esta paciente tiene un síndrome de Paris-Rumber. No le habían dicho a la mamá que se llamaba así. Siempre, no, tu hija nació y es la mitad del cuerpo, ¿eh? La parte de la cara, la mitad del cuerpo lo tenía porque claudicaba y no había crecido normalmente. Pero ¿cómo cambia el lado sano para ver el lado afectado? Y aparte su hipoplasia del esmalte. Y luego son otros casos que hemos visto. Vean este caso. No siempre se afecta todo el lado de la cara. Puede afectar el tercio medio. Vean aquí
el tamaño del labio y la narina, cómo se contrae. Otro caso que también lo vimos con anostalmia congénita. Otro caso que me compartieron de IMSS hace como 40 años, que me lo compartió mi maestro, ese caso lo vieron hace 40 años. Y tuvimos la oportunidad de ver otro caso donde había este problema también de oclusión, se hizo su CONVIM TAC de resorción de hueso y alteraciones oclusales en un paciente con parirrumbe. Y este pacientito de 9 años, con secuela labio paladar hendido, fisura alveolar, la lisación baja del cabello, frente corta, columna deprimida, hipoplasia del esmalte, tuvo parto prematuro, ano imperforado, discapacidad cognitiva y de comunicación. Tiene 9 años, pero se ve más chiquito. Y vean las fases, un caso que vimos en un centro de pacientes con labio paladar hendido. Y vean, todavía tiene dientes infantiles. No nos proporcionaron la radiografía y tenía hipoplasia también en los dientes infantiles, pero ya tiene 9 años. Y compartí el caso con el profesor Ercilio y tenía los datos, por ejemplo, en esos pacientes que tienen alteraciones dentales asociadas al síndrome de feto alcoholizado, caso que publicamos con el profesor Ercilio, una revisión sistémica, y nuestro paciente tenía lo que reporta la literatura. Hay parto prematuro, hay baja estatura, hay discapacidad cognitiva, y que vean que estos pacientes pueden tener alteraciones también en boca y que a veces por las alteraciones en boca nosotros podemos dar esa posibilidad diagnóstica. Y este caso de una niña de 4 años, no tiene cejas, no tiene pestañas, puente nasal deprimido, tiene pérdida de dimensión vertical y la niña sí tiene más pelo que los hombres, ningún diente arriba y abajo y ningún diente permanente, ningún infantil y permanente. Entonces esta paciente tiene una displasia ectodérmica hipohidrótica y la mamá va a los 4 años porque dice que no le han salido los dientes y no le van a salir porque no tienen ni infantiles ni permanentes y ahí se cuestionaba el de hacer una prótesis, si poner implantes o no. Este caso lo vimos hace como 26 años y no, ya no supimos, pero sí se les pueden poner prótesis, inclusive con implantes, porque se ha cuestionado mucho que si no, que si se rebasan por el hueso, que bueno, hay maneras, ya con más tiempo explicaríamos, pero sí hay posibilidad de poner implantes. Y esta paciente de 13 años que me envían la radiografía, yo la vi, no tengo foto clínica, pero la foto clínica sus dientes eran normales. Todos estos dientes que están aquí erupcionados son normales. Tenía dientes infantiles, tiene 13 años, tenía dientes permanentes y otros permanentes que no habían erupcionado, como los anteros superiores, etc. Entonces, vean cámaras pulpares obliteradas, raíces cortas, lesiones periapicales. El hijo de 10 años, aquí es de 5 años, pero ahora tiene 10, tiene lo mismo. Y la hija, ahora de 9 años, tiene lo mismo. Vean, cámaras pulpares obliteradas, raíces cortas, lesiones cervicales. Esta es la hija, este es el hijo y esto es ella, cuando tenía 13 años. Ahora ya no tiene dientes, se los perdió todos. Ese es el final de estos dientes que se van a perder. Clínicamente son normales, pero a nivel radiológico tienen esas alteraciones. Y eso es una displasia de la dentina tipo 1 radicular, para que vean la penetración de un factor autosómico dominante, cómo es que la mamá la transmitió a un hijo y la transmitió a la hija. ¿Y qué se hace en estos casos? Nada. Los dientes se quedan hasta que se vayan a perder o que decidan retirarlos. Entonces es un caso, pues fue el primero que me tocó diagnosticar y hasta ahorita ha sido el primero, pero con la relación de otros dos casos familiares. Y bien, ahora sí, aquí está, doctora, esa foto famosa con la doctora Aldape, el doctor Malvado, Mosquera. malvado. Ahí estamos en un evento en el GEA González. Mi amigo Elías, sobrino de mi amigo, que él es dentista, ahora hace implantes y se acaba de casar, su boda religiosa. Es de la NEP Zaragoza, FES Zaragoza. Aquí estoy en Belo Horizonte, donde tuve la oportunidad de dar una conferencia a los alumnos de posgradazón, de posgrado de patología, con profesor Felipe Paiva Fonseca. Aquí están todos los alumnos del posgrado. Acá en Río de Janeiro, cuando fui a presentar mi trabajo, el profesor Ricardo Alves, Mezquita de Belo Horizonte. Bueno, acá está, por acá está Osley, estoy yo, está Joaquín, Milo y Edgar de Veracruz. Acá estoy con el Cristo Redentor. Y estas son las dunas. ¿Se acuerda, doctora, que fuimos? Sí, sí. ¿Sabes? Me tomé la foto. De allá ¿Cómo entre se llama? Torreón y Parras, las dunas de Bilbao en Viesca. Que Sí. un día me dijo, estás en Atacama, en Chile. Le digo, voy para allá.
pero sería padre conocer el desierto de Atacama. Ujú. Y bueno, Brasil lo conozco gracias al doctor Osley que me abrió las puertas hace 25 años. Esa es una fotografía del año 98 en el auditorio de la Facultad de Odontología de mi universidad. Tenía cabello, tenía cabello, empezaban los celulares, ese es un celular. Mire, doctora, yo era fresa en ese entonces, traía mi celular. Y Osley me está firmando un libro, un atlas que él hizo. Y aquí estoy en Piracicaba, en Sao Paulo, en el año 2000, cuando tuve la oportunidad de ser profesor visitante. Ahí me dejaron trabajar, estábamos haciendo unas biopsias. Entonces, gracias a la amistad de él, a la El doctor oportunidad que nos dio, Elías, que he el estado doctor por allá Elías, en Brasil con él. ¿Mande? el doctor Elías Romero que te presentó con Osley. Ah, sí, sí, obviamente. Esto viene de mi maestro Elías, que en esa plática lo conocí, y obviamente el doctor Elías hizo que yo conociera también a la doctora Aldate. Entonces son mis tres maestros en la patología, son mis padres académicos. No sé si quieran tener un hijo académico como yo, pero yo sí los considero mis padres académicos. Y aquí estoy en un diplomado de odontología infantil en la Facultad de Odontología de la Universidad de Nuevo León, que los alumnos de odontopediatría, mis alumnos en el diplomado, la doctora Sonia, que bien me invitó ahí. Aquí estoy con Oneida, la histotecnóloga ahí en el Departamento de Patología del Hospital Universitario, con su hija, que fue mi alumna. Aquí cuando ya presentaron su examen final los alumnos del diplomado. Y este dibujo que me hizo Carito, que ahora está bien grandota, estudia diseño industrial en arquitectura en la Universidad de Nuevo León. Y hace 15 años, en octubre del 2010, me hizo este dibujo. Y me gustó que me pintara con esa sonrisa. Y le dije, ¿cómo hiciste la cabeza con un compás? Dice, no, agarré un vaso de McDonald's y nada más le rayé alrededor con el lápiz. Entonces, me gustó mucho este dibujo, pero me gustó que me pudiera ver así ella. Y llevaba una bolsita de hule con monedas para pagarme su tratamiento. Ah, muy bien. Entonces, doctora, muchas gracias. Espero que hayan sido de productiva esta plática, que haya